Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Elina Loves Korea. Este es otro video de la serie Elina Loves Knot, donde estamos leyendo la novela Knot o Nudo en español de la autora Celine. Recuerden que cada domingo les estoy subiendo un nuevo capítulo de esta lectura, pero si ustedes logran alcanzar 100 vistas de cada video antes del día domingo, se los voy a subir anticipadamente. Todo depende de ustedes, amigos. En este video vamos a abordar el capítulo número 5 que se titula Celo. Si te perdiste alguno de los capítulos anteriores, los voy a dejar tallado por acá en alguna parte de la pantalla. Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna de las lecturas. Empezamos. Capítulo 5. Celo. Después de que terminara el desayuno, la atmósfera en la casa Teotihuacán no volvió a la normalidad. El silencio permaneció suspendido a lo largo de los pasillos, en la escalera, en las líneas de la luz del sol de media mañana que caían a través de las altas ventanas sobre el pálido suelo de piedra. Era como si incluso la casa misma entendiera que algo había cambiado para siempre. Esa mañana no hubo conversaciones ligeras, ni risas suaves en la mesa del comedor, ni discusiones pasajeras sobre el trabajo. Los horarios o los pequeños asuntos cotidianos de una gran casa, todo estaba demasiado silencioso y esa quietud solo hacía que lo que había sucedido se sintiera más pesado con cada momento que pasaba. Nakun salió del comedor sin decir una palabra. Sus pasos eran tan firmes como siempre, su espalda se mantenía recta y aunque su rostro revelaba muy poco, para todos los demás seguía luciendo como el mismo Nakun de siempre, el hijo mayor de la familia Teotihuacán. El alfa verdadero, criado para heredar todo de su padre, el hombre que se suponía que debía ser sereno, firme y que siempre tenía el control. Pero una vez que la puerta de una pequeña habitación interior se cerró a sus espaldas, esa alta figura se quedó inmóvil en el centro durante un largo momento, como si en el instante en que nadie lo miraba, ya no tuviera la fuerza para seguir manteniéndose entero de la misma manera. La sala de estar estaba quieta y silenciosa. Las cortinas pálidas se agitaban levemente con el aire acondicionado. El suave aroma a madera y las notas florales del arreglo fresco que las doncellas habían colocado allí esa mañana deberían haberse sentido relajantes, pero para Nakun no servían de nada. Se llevó una mano a la frente y cerró los ojos. La imagen de Patsá se negaba a desvanecerse. La calidez de sus labios, esos ojos brillantes y tercos que eran exasperantes y transparentes al mismo tiempo. Ese fresco aroma a lluvia imposiblemente encantador, lo suficientemente encantador como para que realmente hubiera sido incapaz de detenerse. Ante ese pensamiento, la respiración de Nakun se cortó. Su mano se apretó sin que él se diera cuenta, como si intentara reprimir algo dentro de su pecho, pero cuanto más lo forzaba a ocultarse, más claro se volvía. Se arrepentía, realmente lo hacía, no porque su padre le hubiera gritado, no por la reputación de la familia, sino porque había mordido a Patsá. Y alguien como él nunca debería haber cometido ese tipo de error. La puerta se abrió suavemente detrás de él y Campirada entró. No habló de inmediato, simplemente miró a su hijo por un momento. Nakun seguía de pie dándole la espalda, su sombra proyectándose larga sobre el suelo junto a la ventana. Sus anchos hombros aún se veían tan fuertes como siempre, pero para los ojos de una madre era evidente que ya se trataba de la tranquila quietud que ella conocía. Era la quietud de alguien que apenas se mantenía entero. Campirada caminó hacia él en silencio. Nakun. Su voz era tan suave que parecía temer que, si se elevaba, aunque fuera un poco más, aquello que su hijo estaba tratando de contener se rompería. Nakun abrió los ojos lentamente y se giró para mirarla. En el momento en que vio su rostro, supo que realmente no estaba bien. Esos ojos oscuros y firmes que normalmente eran tan agudos, tan decisivos, ahora cargaban demasiadas cosas en su interior. Confusión, dolor, culpa, todo comprimido bajo la superficie de alguien que había sido educado toda su vida para ser fuerte. Sus labios se movieron ligeramente antes de que su voz finalmente saliera, más baja de lo habitual.
Lo siento. Campirada hizo una pausa. Nakun bajó la mirada como si incluso mirar directamente a su madre fuera difícil en este momento. Siento haberte decepcionado. Las palabras fueron en voz baja, pero impactaron con el suficiente peso como para doler. Siento haberlos decepcionado a todos. Su voz se quebró en la segunda frase, aunque fuera levemente. Había intentado mantenerla firme, pero no fue suficiente. Campirada tardó solo un instante antes de dar un paso adelante y rodearlo con sus brazos. ¡Ay, amor de madre! ¡Qué bella! Su abrazo no era especialmente fuerte, pero era imposiblemente firme. Era el mismo abrazo que Nakun conocía desde la infancia, el tipo de abrazo que hacía que incluso un hijo que había crecido alto y formidable se sintiera por un momento fugaz como el niño de su madre. Y en el instante en que lo abrazó así, pareció perder la fuerza para seguir fingiendo. Esos hombros anchos que siempre se mantenían rectos, por fin se relajaron. Inclinó la cabeza cerca de su hombro en silencio y su respiración comenzó a temblar. Poco a poco, hasta que por fin las lágrimas brotaron sin que él se diera cuenta. Campirada le acarició el cabello con ternura, sin apurarlo, sin hacerle preguntas, sin regañarlo, simplemente lo dejó llorar. Dejó que la quietud de la habitación sostuviera el peso de lo que él cargaba hasta que pudiera salir por sí solo. Nakun no era alguien que lloraba con facilidad, y cuanto más crecía, menos lo veían hacerlo. Y por eso, cuando lo hizo, Campirada supo que lo que sea que estuviera sintiendo debía haber calado mucho más hondo de lo que nadie más podía ver. No era mi intención. Habló en el silencio de entre respiraciones entrecortadas con la voz áspera. Yo no pude detenerme. Cerró los ojos con fuerza, como si el recuerdo fuera todavía demasiado vívido. Él olía tan bien. Esa frase sonó más suave que cualquier otra cosa y provocó que Campirada se quedara quieta por un momento. Nakun bajó aún más la cabeza, la culpa se agudizaba en él mientras hablaba. Yo no quería que sucediera de esta manera, de verdad, esta no era mi intención. Campirada continuó acariciándole el cabello, todavía estaba conmocionada, preocupada por todo lo que vendría, pero verlo así dejaba una cosa clara, este no era el momento para culparlo. Lo sé, hijo, lo sé, dijo ella con dulzura. Él permaneció en silencio escuchando. Después de un momento, ella le miró al rostro y habló como si estuviera pensando en voz alta, ordenando las piezas en su mente. Tal vez ese chico es tu alma gemela. Nakun la miró de inmediato. Campirada levantó una mano y limpió las lágrimas de la esquina de sus ojos. Siempre has tenido control sobre ti mismo, tus emociones, tus instintos, incluso tu celo. Hizo una pausa. Si él no fuera realmente importante para tu cuerpo y tu naturaleza, no habrías perdido el control hasta este punto con tanta facilidad. La habitación volvió a quedar en silencio. La palabra alma gemela no hizo que todo fuera más ligero, pero le daba forma a lo ocurrido. Una que no era tan cruel, al menos significaba que esto no era un simple fracaso, no era meramente un vergonzoso lapso en su control. Podría haber sido algo más profundo que eso, más antiguo, más difícil de resistir, de lo que nadie quisiera admitir. Campirada sostuvo suavemente su rostro y preguntó, ¿y dónde está ese chico ahora? Nakun dudó, luego respondió con honestidad. Envié a Sila a vigilarlo. Ella asintió levemente. Hiciste lo correcto. Pero Nakun no parecía más tranquilo. Se apartó un poco de sus brazos y se presionó una mano contra el pecho sin pensarlo. Su rostro seguía tenso. Llorar no había aliviado la extraña sensación en su interior lo suficiente. No sé cuándo el vínculo empezará a empeorar. Su voz seguía siendo baja, pero la preocupación en ella era más clara ahora. Y también me siento extraño. Frunció el ceño, disgustado por lo poco que podía explicar lo que estaba sucediendo dentro de su propio cuerpo. No lo sé, siento como si estuviera enfermo, pero tampoco es normal.
Campirada lo miró en silencio y algo frío le recorrió, porque sabía muy bien lo que podía seguir a un vínculo recién formado, especialmente si las dos personas que lo compartían no estaban juntas, como deberían estarlo. Nunca era algo menor. Y si Nakun, su hijo, que era tan fuerte y tan controlado, ya se sentía extraño, entonces, ¿qué estaría pasando con ese chico? Le tocó el brazo suavemente. Tenemos que encontrarlo lo más rápido posible. Nakun cerró los ojos por un momento, luego asintió una vez. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que Patsá salió de la casa. A partir de ahora, nada de esto sería sencillo, pero es que claro, mi niño cabeza tiesa tenía que irse por las malas, por la chucha. Patsá no pudo soportar estar en su habitación por mucho tiempo antes de volver a salir. La verdad era que no tenía ganas de ir a ningún lado en especial, era simplemente que quedarse dentro de su cuarto se había vuelto insoportable. Las cuatro paredes que siempre le habían sido familiares ahora se sentían extrañamente muy cerca. El aire no estaba caliente, pero su cuerpo parecía incapaz de encontrar ningún tipo de equilibrio. Demasiado frío en un momento, demasiado calor al siguiente, se sentía vacío de alguna manera, como si algo hubiera desaparecido del centro de su pecho, a pesar de que todo a su alrededor se veía exactamente igual que siempre. Así que salió de la casa sin pensar demasiado, y su destino difícilmente era un misterio. A esa hora la cafetería de Onsa todavía estaba tranquila. La pálida luz del día se filtraba a través de las grandes ventanas, derramándose sobre el suelo de madera clara. El aroma a café recién tostado y a pasteles calientes flotaba en el aire. Normalmente era exactamente el tipo de lugar que a Patsá le encantaba. Algunos días el mero hecho de sentarse allí en silencio era suficiente para sentir que se desvanecía la mitad de la carga que llevaba en el pecho. Pero hoy no. Hoy, incluso sentarse en su rincón habitual no hizo nada para aliviar las extrañas sensaciones que se movían por su cuerpo. Se quedó sentado con los brazos cruzados por un rato antes de que un extraño escalofrío comenzara nuevamente a trepar bajo su piel lentamente. No era el frío de la habitación, no era el tipo de escalofrío que provenía del aire acondicionado. Era más profundo que eso, como un viento helado que se movía a través de sus huesos. Y lo hizo fruncir el ceño y frotarse los brazos ligeramente. Desde detrás del mostrador, Onsa levantó la vista de inmediato. ¿Qué sucede? Patsá negó con la cabeza, aunque su rostro parecía cualquier cosa menos normal. Siento un frío extraño. Onsa lo observó por un momento, luego tomó su propia chaqueta del respaldo y se la arrojó. Ponte esto. Patsá la atrapó y se la puso sin quejarse, pero en el instante en que la tela se asentó sobre sus hombros, se detuvo. El aroma de Onsa no era desagradable, no estaba sucia, por el contrario, olía muy limpio, tela suave, un tenue aroma a jabón, un rastro de sol que queda en la ropa recién lavada. Normalmente habría sido el tipo de aroma que se sentía reconfortante, en la misma manera tranquila y constante en que Onsa siempre tenía. Pero ahora hacía que Patsá le diera vueltas la cabeza. Frunció aún más el ceño y se quitó la chaqueta casi de inmediato, lo suficiente para hacer que Onsa arqueara una ceja. ¿Ah? Patsá se la puso sobre el regazo por un segundo, casi a modo de disculpa, antes de devolvérsela. No puedo. Onsa la tomó confundido. ¿Por qué? Patsá apretó los labios antes de responder en voz más baja, como alguien que realmente no quería admitir lo extraño que sonaba. El olor me marea. Onsa miró la chaqueta, luego de vuelta a él. Acabo de lavarla, no debería oler mal. Patsá dejó escapar una pequeña risa sin humor. No dije que oliera mal. Entonces, dudó un segundo y luego respondió con evasivas. Es solo que no es el aroma que quiero. Esa frase hizo que Onsa hiciera una pausa. Sonaba extraña, extraña de ese modo preciso en que despierta una inquietud en la persona que lo oye. Antes de que Onsa pudiera preguntar más, Patsá se apresuró a cambiar de tema.
Tráeme un café caliente. Onza no insistió, se dio la vuelta y lo preparó rápidamente. El vapor se elevaba de la taza en finas corrientes blancas. El rico aroma de los granos de café debería haber ayudado, y Patsá esperaba que así fuera. Levantó la taza y bebió lentamente, dejando que la calidez se deslizara por su garganta hasta su pecho, con la esperanza de que expulsara el peculiar frío de su cuerpo. No ayudó en absoluto. En todo caso, cuanto más tiempo permanecía sentado allí, más hondo parecía calarle el frío, como un viento que se movía bajo su piel. Al mismo tiempo, otro tipo de calor comenzó a acumularse en la parte baja del centro de su cuerpo, lenta y perturbadoramente. Ujú. Patsa se quedó completamente quieto, como, uy, quieto. Al principio se dijo a sí mismo que simplemente no se sentía bien, pero a medida que la sensación se agudizaba, descubrió que ya no podía quedarse sentado. No era solo frío, no era solo calor, era una especie de necesidad, sin forma que no podía nombrar, y lo irritaba tanto que tenía ganas de aplastar algo con las manos. ¡Ah! ¡Maldita sea! Sintió que estaba respondiendo de una manera que hizo que todo su cuerpo se tensara con más fuerza. Dejó el café sobre la mesa de forma más brusca de lo que pretendía. Onza, que lo había estado observando todo el tiempo, lo miró de inmediato. ¿Patsa? Patsa respiró hondo y se levantó de inmediato. Me voy a casa. Onza frunció el ceño. Espera. No, ya no puedo estar sentado aquí, respondió demasiado rápido, con el rostro tenso por la frustración de alguien que todavía no entendía lo que estaba pasando. Y antes de que Onza pudiera detenerlo o preguntarle más, Patsa ya se había ido. Onza lo vio irse con el corazón encogiéndose lentamente. No muy lejos de la cafetería, otro coche estaba aparcado al otro lado de la calle. Sila se reclinó al volante, con su rostro sereno, sin revelar casi nada en absoluto, y los ojos fijos en la puerta del local. En el momento en que Patsa salió, Sila agarró su teléfono y envió un mensaje corto a su gente, sin perder el tiempo. No interfirió, no se acercó. Se limitó a observar desde la distancia exactamente como Nakun le había ordenado. Y cuanto más tiempo observaba, más seguro estaba de que todo estaba empezando a salir mal, mucho más rápido de lo que debería. Para cuando Patsa llegó a casa, estaba aún más irritado que antes. No se entendía a sí mismo, no entendía por qué tenía frío, no entendía por qué su cuerpo seguía alternando entre el calor y el frío de esta manera. No entendía por qué su corazón daba un vuelco por la menor de las cosas. Y lo más exasperante de todo, deseaba desesperadamente el aroma de Nakun. Lo deseaba tanto que estaba enojado consigo mismo. Caminaba de un lado a otro en su habitación como alguien que no podía encontrar un lugar donde ubicarse. Olfateó su almohada, olfateó la manta, abrió su armario, sus cajones y sacó camisa tras camisa sin ninguna razón real, excepto por la irracional esperanza de que algo, cualquier cosa, pudiera de alguna manera reemplazar ese aroma ausente. Pero nada lo hizo. El olor a jabón, suavizante de telas, algodón secado al sol, su jabón corporal habitual, todo era irritante porque nada de eso era lo que deseaba. No era el cálido whisky en roble, no era el leve humo, no era Nakun. Apretando los dientes, Patsa finalmente se dejó caer en el borde de su cama y se presionó una mano con fuerza contra la frente. ¿Qué carajo me pasa? Su respiración seguía siendo irregular. El vacío en su pecho solo se hacía más claro cuanto más intentaba no pensar en ello. Entonces, mientras su mano rozaba el montón de ropa junto a él, encontró una camisa. Era la vieja camisa que había llevado puesta al regresar de la casa de Nakun. Patsa se quedó quieto por un segundo antes de levantarla lentamente, casi con cuidado, como si temiera que si se movía con demasiada brusquedad, lo que fuera que quedara en ella pudiera desvanecerse. Y en el instante en que la acercó a su pecho, el aroma lo alcanzó. Muy tenue, pero todavía estaba ahí. Patsa cerró los ojos de inmediato. El olor de Nakun realmente se había aferrado a ella, apenas tan débil
que casi tenía que presionarla cerca para captarlo. Pero para él, en ese momento, fue suficiente para hacer que todo su cuerpo se relajara en un solo respiro, como si algo que faltaba desde hacía horas acabara de ser devuelto, aunque solo fuera un rastro. De inmediato abrazó la camisa contra su pecho como si tuviera miedo de que alguien se la quitara, como si temiera que el aroma fuera a desaparecer otra vez. Hundió el rostro en la tela e inhaló profundamente, una y otra vez, sin darse cuenta de lo desesperado que se había vuelto. La irritación de antes se alivió, solo un poco. El vacío en su pecho no desapareció, pero se suavizó lo suficiente como para que casi tuviera ganas de llorar por el alivio. Era exasperante. Exasperante que tuviera que estar sentado allí abrazando la camisa de un hombre desconocido de esa manera. Exasperante que incluso un rastro desvanecido de ese aroma pudiera todavía ayudarle. Y aún más exasperante que no quisiera soltarla en absoluto. Al final, todo lo que pudo hacer fue abrazarla, sostenerla con fuerza, inhalarla como si fuera algo precioso, y eventualmente quedarse dormido con ella aún apretada contra él. Al otro lado de la ciudad, Nakun no estaba menos agitado. Todo se sentía mal contra su piel. La camisa de su cuerpo se adhería demasiado, lo suficiente como para irritarlo. La tela que normalmente nunca le molestaba, ahora le raspaba contra la piel hasta volverse intolerable. Así se siente tener ADH. Yes. La habitación no estaba caliente, pero su cuerpo se sentía extrañamente asfixiado, como si algo estuviera presionando bajo su piel todo el tiempo. Por fin se arrancó la camisa con brusquedad. Oh, imágenes mentales. Unos cuantos botones casi fueron arrancados. La tiró a un lado sin cuidado y se quedó en el medio de la habitación con el torso desnudo. Ay, imágenes mentales. Respirando un poco más fuerte de lo normal. Sus ojos oscuros estaban serenos, sí, pero era una quietud tan tensa que parecía a punto de romperse en cualquier momento. Incluso las flores de la habitación, las que las doncellas habían arreglado allí esa mañana, eran suficientes para hacerle sentir enfermo. Demasiado dulces, demasiado suaves, no era lo que él quería, no era el aroma lluvia de Patsá. Desde donde estaba sentado, no muy lejos, Nakin dejó escapar un suave suspiro y se frotó la cara con una mano. Ve con él. Nakun ni siquiera lo miró. No. Nakin soltó una breve risa sin estar seguro de si estaba más divertido o exasperado. ¿De verdad vas a ser más terco que él? Nakun permaneció donde estaba y respondió con el mismo tono monótono. Ese chico tiene que volver por su cuenta. Nakin lo observó por un momento, luego murmuró en voz baja como un hombre convencido de que el universo no tenía piedad para los espectadores. Creo que eres igual de terco que él. La habitación volvió a quedar en silencio. Uno de ellos dormía abrazado a una camisa e inhalando el aroma que ansiaba. El otro estaba de pie con el torso desnudo. ¡Imágenes mentales! Con el torso medio desnudo en el medio de su habitación, irritado, inquieto y esperando con igual terquedad. Las pechugas de Boat. Anyways, ninguno de los dos estaba dispuesto a moverse primero. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder primero. A pesar de que sus cuerpos ya estaban diciendo la misma verdad, que esta separación no era ni de lejos tan fácil como ambos habían intentado fingir. Patsá se despertó sobresaltado en medio de la noche. La habitación estaba a oscuras y demasiado silenciosa, iluminada solo por una tenue línea de luz que se colaba entre las cortinas desde el exterior. Su respiración era pesada y entrecortada, como la de alguien que acababa de salir a la superficie después de casi ahogarse. Su corazón palpitaba tan fuerte que sentía como si pudiera romperle las costillas. La camisa seguía en sus brazos. Se la llevó de inmediato a la cara como alguien que buscaba desesperadamente algo necesario para sobrevivir. Pero en el momento en que inhaló, se congeló. El aroma de Nakun se había desvanecido. Seguía ahí, pero a duras penas, demasiado poco ahora como para poder calmarle.
El vacío en su pecho se agudizó de inmediato. Ya no era simplemente anhelo, ni simplemente frustración. Era un hambre demasiado profunda de explicar, como si cada parte de su cuerpo estuviera pidiendo a gritos algo al mismo tiempo, cada vez más y más fuerte, hasta que se volvió casi insoportable. Apretó la camisa con más fuerza, a pesar de que ya sabía que solo podría ayudar por un tiempo limitado. Un calor extraño corría bajo su piel. Su respiración empeoró, sus dedos le temblaban. Cada sensación se volvió anormalmente nítida. Al fin entendió lo que Onsa había querido decir. Celo. En el momento en que la palabra se formó en su mente, su corazón se hundió aún más. Lo odiaba. Odiaba la sensación de ya no pertenecer a sí mismo por completo. Odiaba la forma en que su propio cuerpo parecía estar traicionándolo de manera tan descarada. Su mente todavía luchaba contra ello, pero todo lo demás en él estaba tirando en otra dirección. Patsá apretó los dientes y se obligó a levantarse de la cama. Entró al baño con piernas temblorosas y encendió la luz entrecerrando los ojos ante el resplandor. Cuando se miró en el espejo, casi no quiso seguir mirando. Tenía la cara sonrojada, sus ojos estaban brillosos, su cabello pálido estaba despeinado. Su respiración era tan irregular que parecía que había corrido kilómetros. No se parecía en nada a sí mismo. Agarró con fuerza el borde del lavabo y bajó la cabeza, intentando respirar profundamente, intentando decirse a sí mismo que se calmara, intentando recordarse que esto era solo un episodio, que pasaría. Pero cuanto más luchaba, peor se ponía. Cuanto más intentaba resistirse, más se negaba a obedecer su cuerpo. Y eso le dio ganas de llorar. Porque este no era un deseo nacido de su propio corazón. No era algo que hubiera elegido él. No era algo en lo que quisiera convertirse y sin embargo su cuerpo lo exigía sin piedad. Patsá cerró los ojos con fuerza, le temblaba la espalda, no se sentía mejor que un animal atrapado en la temporada de apareamiento, y la idea de esa humillación hizo que su garganta se cerrara dolorosamente. No. La palabra salió ronca y desgarrada, y apenas se parecía a su propia voz. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. No quería esto, no quería ser débil de esta manera, no quería que su cuerpo se convirtiera en algo que estuviera fuera de su propio control. Y sin embargo, sin importar cuánto se resistiera, sin importar cuánta fiereza luchara contra ello, su cuerpo seguía negándose a escuchar. Patsá luchó por mantener la compostura en medio de toda la confusión, tratando de contenerse, tratando de recuperar la calma, tratando de superarlo sin pensar más allá de eso. Pero todo se volvió más y más pesado hasta que todo su cuerpo comenzó a ceder. ¿De qué manera? Patsá sabía lo que tenía que hacer, pero no era lo que quería hacer. Tengo miedo. No era lo que quería hacer. Yo tampoco quiero leer esto para el internet. Lo vamos a lograr. Ay, espérame. Amigos, recuerden que si les está gustando la lectura, pueden darle like al video, compártanlo con su amix que también es fans del Omegaverse. Y por supuesto que pueden seguirme en mis otras redes sociales, Instagram y TikTok, donde también vamos a hablar de hombres guapos que se besan. Sus delgados dedos masajearon su zona endurecida lentamente, incapaz de controlarse a sí mismo. Sentía un ardor y una opresión que dolían. A medida que sus dedos se movían acariciándose, el dolor pareció disminuir, reemplazado por una sensación de cosquilleo, aunque eso no podía sofocar el deseo. Las caricias cada vez más rápidas no disminuyeron en absoluto el anhelo. Patsá gritó, sentía demasiado dolor como para sentir otra cosa. El cosquilleo era abrumador, pero no había terminado. No podía hacerlo. El tormento lo seguía carcomiendo por completo. Y entonces algo lo impactó, casi hasta el punto de la locura. Su entrada posterior, intacta, rebosaba
de un fluido espeso y transparente. Patsá la tocó ligeramente y arqueó la espalda con un estremecimiento, como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. La zona le respondió intensamente. Estaba cálida y el solo roce de sus dedos provocó que se contrajera de manera salvaje, como si estuviera a punto de llegar a donde quería, pero no lo haría. Hizo un esfuerzo por no desmoronarse en el peor momento, luchó por no perder el conocimiento, buscó simplemente sobrevivir a ese episodio. Pero todo se volvió aún más intenso, hasta que no quedó más que agotamiento, angustia y ese dolor terrible por un alivio que no podía alcanzar. En algún momento el mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. Los sonidos de la habitación se alejaron. Incluso la fuerza de su agarre en el lavabo falló gradualmente. Y al final a Patsá ya no le quedaban las fuerzas suficientes para seguir luchando. Su cuerpo se desplomó lentamente y perdió el conocimiento. Lo que quedó fue solo el baño iluminado, el silencio y la vieja camisa que yacía no muy lejos de donde él cayó, albergando aún el último y débil rastro del aroma de Nakul. Onsa fue a ver cómo estaba Patsá a la mañana siguiente. Al principio solo tenía la intención de asegurarse de que el chico terco estuviera bien. Patsá había estado extrañamente callado toda la tarde y parte de la noche. No respondía mensajes, no leía Line, no contestaba el teléfono. Normalmente, incluso si estaba molesto, al menos enviaba algo de vuelta, aunque fuera solo un emoji de irritación. Un silencio como ese inquietaba a Onsa. Cuando abrió la puerta y entró en la casa, la quietud hizo que su corazón se encogiera aún más. Todo el lugar estaba demasiado silencioso. No se escuchaba ni la televisión, ni pasos, ni siquiera el tenue sonido de movimientos proveniente de alguna habitación, como solía haber cuando Patsá estaba solo en casa. ¿Patsá? Llamó a Onsa mientras se adentraba en la casa. Sin respuesta. Llamó de nuevo, esta vez más fuerte, pero lo que regresó fue solo un silencio tan opresivo que le erizó la piel. Finalmente se apresuró hacia la habitación de Patsá y abrió la puerta. Ustedes me están diciendo que Onsa lo encontró en su momento más humilde, con las cuestiones en la mano, así como él se desmayó la noche anterior. Ya, bueno. La escena que vio dentro hizo que el corazón se le cayera a los pies. Patsá estaba efectivamente inconsciente en el piso del baño. La puerta estaba abierta, la luz blanca era demasiado brillante, haciendo que toda la escena fuera aún más alarmante. Su ropa estaba en desorden, su cabello pálido estaba húmedo por el sudor y pegado a la frente. Su rostro estaba sonrojado de un rojo inquietante. Su respiración se producía en ráfagas fuertes, como si su cuerpo estuviera luchando contra algo invisible. Efectivamente lo encontró así. Onsa es un buen amigo. Patsá. Onsa se dejó caer de rodillas a su lado de inmediato y en el instante en que su mano tocó el brazo de Patsá se quedó helado. Estaba ardiendo, no simplemente cálido, estaba ardiendo. Onsa le tocó la frente de nuevo con incredulidad y un miedo helado le recorrió la espalda. Él era un beta, no podía oler las feromonas de Patsá, pero no lo necesitaba. Lo que veía ya era suficiente. Su temperatura corporal era peligrosamente alta, respiraba con dificultad, el sudor lo cubría a pesar de no haber hecho nada. Su cuerpo temblaba en pequeñas oleadas y apenas estaba consciente. Estaba en celo. La palabra apareció de inmediato en la mente de Onsa, provocando que sus manos se quedaran heladas. Levantó a Patsá lo suficiente como para sostenerlo contra sí mismo y le dio unas palmaditas ligeras en la mejilla. El pánico se agudizaba en cada movimiento. Patsá, despierta. Patsá, ¿puedes oírme? Patsá frunció el ceño en ese estado de semiconciencia. Su respiración seguía siendo irregular y su pecho subía y bajaba con demasiada fuerza.
La boca, que usualmente era tan rápida para discutir, ahora solo se separaba ligeramente, como alguien murmurando desde adentro de una pesadilla. "Mm". El sonido era ronco y débil. Onsa tragó saliva y luego lo intentó de nuevo, a pesar de que ya sabía que la respuesta importaba demasiado. ¿Quién te mordió? Patsá negó con la cabeza débilmente, como alguien que apenas tenía la fuerza para abrir los ojos y, sin embargo, se negaba a rendirse con facilidad. Pero, pucha que mi primo es cabeza dura, weón. Su respiración se volvió más irregular mientras murmuraba algo demasiado bajo para captarlo. Onsa se inclinó más cerca para escuchar. No, no, no. Patsá, háblame. No sé. Incluso ahora, con su conciencia casi desvanecida, la terquedad de Patsá seguía lo suficientemente intacta como para darle a Onsa ganas de llorar. Miró ese rostro enrojecido con una mezcla de miedo, impotencia y desesperado afecto. ¿Aún vas a ser terco, incluso ahora? Patsá no respondió. Solo siguió respirando con dificultad, con el ceño fruncido y su cuerpo tensándose en oleadas, como si estuviera ardiendo y congelándose al mismo tiempo. Las lágrimas se habían acumulado en las esquinas de sus ojos, incluso semi-inconsciente todavía estaba sufriendo. Lo único que Onsa pudo hacer fue abrazarlo con más fuerza y buscar su teléfono a tientas con manos que empezaban a temblar. Ni siquiera sabía qué debía hacer primero, llamar a una ambulancia, llamar a alguien más o arrastrar a Patsá de vuelta al hombre peligroso que le había hecho esto. Pero una cosa sabía con certeza, si lo dejaba así iba a empeorar. En otro lugar, Sila seguía observando no muy lejos de la casa. Desde que Patsá había llegado a su hogar el día anterior y hasta la mañana siguiente, Sila sabía que no lo había visto salir. La casa estaba extrañamente silenciosa. Las luces del dormitorio habían permanecido encendidas por un rato, pero luego se apagaron. Había pasado demasiado tiempo, incluso para alguien entrenado para no exagerar. Había comenzado a sentir que algo andaba mal. Luego, no mucho después, vio a Onsa apresurarse a entrar. Todo se mantuvo en silencio durante un rato después de eso, hasta que comenzó a haber movimiento dentro de la casa. Las cortinas se movieron, una sombra se desplazó demasiado rápido y después de eso, Sila escuchó un sonido que llegaba débilmente a través de la ventana. No todas las palabras, pero escuchó lo suficiente. La voz de Onsa, pero no su voz normal. La voz de alguien que estaba genuinamente asustado. Sila no perdió ni un segundo, sacó su teléfono y llamó de inmediato. La llamada fue contestada casi al instante, como si la persona al otro lado de la línea hubiera estado esperando con el teléfono ya en la mano. ¿Sí? La voz de Nakun aún sonaba calmada, aunque más baja de lo habitual. Sila informó breve y concisamente como siempre. Humpatsa no ha salido de la habitación en absoluto. Silencio al otro lado, así que Sila continuó. Kunongsa está dentro de la casa ahora. Hizo una pausa y luego pronunció la última frase con el mismo tono controlado, aunque se había afilado un poco. Parece que su estado es grave, señor. Puede escuchar a Kunongsa llamándolo. Esta vez, el silencio al otro lado duró más tiempo. El tiempo suficiente para que Sila se diera cuenta de que el hombre que escuchaba estaba cambiando de opinión sobre algo. Por fin, Nakun volvió a hablar, más despacio, más bajo y lo suficientemente frío como para no dejar lugar a discusiones. Iré yo mismo. Sila hizo una breve pausa antes de responder de inmediato. Sí, señor. La línea se cortó. Y en ese momento Sila supo que la situación había pasado por completo a otra etapa. Porque si había llegado al punto en que Nakun había decidido ir en persona, entonces la pareja vinculada ya había superado con creces la etapa en la que seguir esperando era seguro. Ese fue el capítulo número 5 que se llama Celo. Espero que estés disfrutando muchísimo la lectura, así que déjame tu like. Como siempre, espero leerles en los comentarios. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguna de las lecturas. Nos vemos en el próximo video. Bye.